Esta mañana vamos a seguir en la serie en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a seguir y estamos en el capítulo 13. Entonces, vamos a hablar del amor. Un buen tema. El amor. ¿Quién no quiere hablar del amor? Amén. Es bueno, ¿no? Buenas emociones, tenemos pensamientos muy buenos cuando estamos hablando de amor. Es algo tan rico, sabroso, ese cariño, lo que sentimos. Pero lamentablemente cometemos dos errores cuando pensamos en el amor. Y Pablo nos va a enseñar cuáles son los errores. Es muy curioso que estoy enseñando este capítulo 13 porque yo tengo una relación, ¿cómo se llama? Amor y odio con ese capítulo. Amor, porque primeramente es un capítulo tan bueno, tan profundo, uno de los mejores capítulos de apóstol Pablo. Pero también como odio, no odio, es una palabra muy, muy fuerte, pero como odio, porque cuando se escucha de ese capítulo, muchas veces la gente mal interpreta ese capítulo o mal aplica, lo sacan fuera de su contexto. ¿Y por qué? ¿Cuándo escuchamos este capítulo 13? ¿Cuándo escuchamos el capítulo 13? Cuando hay bodas. Entonces yo quiero preguntar a Milagro, ¿ya escogieron los versículos para su boda? ¿Ok? Y Raúl, entre esos versículos está este capítulo. No, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver bien el capítulo 13. Vamos a estudiarlo bien y vamos a ver si, lo que deciden después ustedes. Eso queda entre ustedes. Pero sí, vamos a estudiarlo bien. Amén. Pero primero no sé si me están escuchando o no. Ok, más o menos. Voy a hablar duro, pero vamos a ir lento para ir profundo en los estudios. Vamos a ir lento para crecer profundo esta mañana. ¿Van conmigo? Ok, amén. Vamos entonces. Pero primero vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Señor, buenos días. Te doy las gracias, como siempre comienzo mis oraciones contigo, Señor, dándote las gracias, la gloria que tú mereces por ser un Dios tan bondadoso, tan amoroso. Gracias, Señor, por traernos acá. Gracias por darnos una iglesia como iglesia de fe. Gracias por los líderes que están acá, que desde mucho antes que estuvieron trabajando, preparando para hoy, Señor, estar en tu iglesia, escuchando tu palabra. Y, Señor, queremos estar acá, queremos escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, que me uses. Ayúdame a enfocar mi mente, ayúdame a hablar bien en español, comunicar el mensaje que nos tienes esta mañana. Ayuda a los hermanos, todos que están escuchando, que nos ayude, Señor, a recibir el mensaje, que estemos atentos. Ayúdanos, Señor. Señor, pido que también que está fluyendo, obrando el Espíritu Santo, que nos convence de nuestro pecado y que siga obrando dentro de nosotros, de cada corazón, y que seguimos creciendo más y más a Jesús, Señor. En su nombre victorioso. Amén. Qué bueno que el amor es paciencia, paciente.
Gracias por su paciencia. Tenemos dificultades con el audio. Así que el amor es paciente. Esa es la primera lección. Bueno, vamos a comenzar entonces. Si tienen la Biblia en la mano, por favor, abre la Biblia a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 13 con el último versículo del capítulo 12 en la carta. Y tenemos el versículo aquí en la pantalla. Y comenzamos por aquí. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y si estuvieron aquí la semana pasada, Abel estaba explicando, predicando sobre los dones espirituales, que todo el mundo tiene dones, ¿cierto? Los creyentes de Jesús, todos tenemos dones, por lo menos uno. También no hay nadie que no tiene don. Todos tenemos varios dones, pero no hay nadie que tiene todos los dones, ¿cierto? Solamente Jesús. Eso me recuerda de cuando yo estaba preparando en la semana para este sermón, una historia que yo había escuchado antes de un profesor que tenía mucha influencia, hay muchos pastores grandes aquí en el país, en el mundo también. Y tenía un estudiante en su clase y el estudiante le decía, oye, profe, yo creo que yo tengo el don de predicar. Y eso era muy dudoso para el profesor porque tenía ese estudiante en varias clases. Y no le dijo nada en esa ocasión. Pero entonces el estudiante seguía insistiendo que sí, yo tengo el don de predicar. Y insistía. Bueno, resulta, llega un día y el profesor agarra al muchacho y le dice, mira, quizás tú tienes el don de predicar. Pero lo que pasa es que nadie tiene el don de escucharte predicar. Todos tenemos dones diferentes. Y la última oración en el capítulo 12 es, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Qué es mejor que tener dones? Es el amor. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y por eso la mejor manera de vivir es el título del mensaje en el día de hoy. ¿Y por qué Pablo estaba tan centrado en este mensaje? Si pueden devolver en el libro de Corintios, en el primer capítulo se encuentra el versículo 10 y Pablo explica el motivo por la carta. Y dice así, Pablo a ellos, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Eso es el versículo clave. Entonces, en la iglesia de Corinto habían divisiones. Era una iglesia bien bendecida, una iglesia creciendo, no solamente en cantidad de personas, pero en profundidad. Una iglesia que tenía personas maduras, pero habían divisiones en la iglesia. Y también nosotros podemos recibir ese capítulo no solamente como una carta para los corintios, pero también para la iglesia de fe. Bueno, ahora sí, vamos con el capítulo 13, versículo 1. Ya sabemos el versículo clave de la carta de los corintios, a los corintios. La unidad, armonía, el amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, y solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera
una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a todos, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Hemos escuchado esto 1000 veces en las bodas, pero no hay nadie que se está casando acá. Los corintios estaban preocupados por los dones más llamativos, hablar en lenguas y hablar con su conocimiento. Pero Pablo no estaba hablando de eso, él estaba hablando de la iglesia, amor en la iglesia, en la iglesia. Es muy interesante porque en idioma griego hay varias palabras del amor y tenemos que resaltar eso. Y los 3 que yo quiero mostrarles son esas 3. La primera palabra es eros, y a lo mejor ustedes han escuchado eso. Eros es el amor romántico y sexual. Viene la palabra erótico. Pablo no está hablando de eso. También otra palabra de amor en griega, filia. Y han escuchado esa palabra también, me imagino. Nos quedamos muy cerca de the city of brotherly love, la ciudad del amor fraternal. Y también esa ciudad, comenzó en Turquía, es la ciudad original que ya no existe, pero hemos escuchado la palabra filosofía, que es la combinación de amor, filos, con Sofía. Sofía es sabiduría, amor por la sabiduría. Y eso no es, el amor de la iglesia debe ser fraternal, pero debe ser algo más profundo, algo mejor, más fuerte. ¿Y cuál es ese amor? Amor ágape. Bien, el amor más elevado y sacrificial, que se caracteriza por ser incondicional y desinteresado. Eso es el amor de Dios, el amor que vemos en Jesús. Entonces, yo creo que ya les di la respuesta, pero ya está como en blanco aquí. ¿Cuál es el amor que está usando? ¿Eros? ¿Filia? Ágape. Bien. Y vamos a desviar un poquito. Ayer estuvieron unos hermanos nuevos en la clase de membresía. Y yo creo que, muy buen momento de repasar los pilares de iglesia de fe. ¿Y cuál es el primer pilar? Amor. Formación, unidad, excelencia. ¿Cuál es el amor? Y no me digan eros, porque te vamos a echar. Ágape, bien. Gracias, José. Ok. Seguimos. Vamos a pausar aquí. Lo que vemos en el versículo 3. Si no hay amor. Terminando el versículo 2. Yo no sería nada. No habría logrado nada. Es inútil. Tenemos que tener amor, vivir amor. Todos hemos escuchado el versículo de Mateo 7, que dice, Mateo 7, 21, 23. No todo el que me ama, que me llama, Señor, Señor, entrará el reino del cielo. Usted conoce ese versículo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que están en el cielo. El día de juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Cuál es esa ley? El amor. Está hablando de personas que sí están profetizando, compartiendo la palabra, pero a lo mejor son personas orgullosos, egoístas, haciéndolo por su propio beneficio, no con amor.
El amor, yo creo que eso es el lema de esta mañana. El amor es paciente, con el sistema de sonido, de muchas maneras. El amor es paciente y bondadoso. Y Pablo nos dice lo que es el amor, y todos sabemos lo que es. Pero también cuando queremos saber lo que es algo, también nos beneficia discernir entre lo que no es. No es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la justicia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso es el amor. El amor de la iglesia está hablando el apóstol Pablo. Y sí, eso es el contexto, la aplicación específica, el amor de la iglesia, entre hermanos de la iglesia. Pero también, de una manera más general, puede aplicar a un matrimonio o de otras relaciones que tenemos, el amor sacrificial. Yo creo que todos sabemos lo que es ser celoso y orgulloso, pero para que nos da un poco de más peso, voy a leer, las definiciones para entender un poco más. Ser celoso significa experimentar una emoción intensa de miedo a perder a alguien por la amenaza real o percibida de un tercero. Los celos implican una mezcla de desconfianza, inseguridad y la necesidad de control sobre la relación. Se manifiestan a través de la sospecha y la inquietud. Es ser celoso. Fanfarrón, que presume de ser superior, específicamente en algo que no tiene, como la valentía o riqueza. Orgulloso, la soberbia, arrogancia, egoísmo, la creencia de ser superior a los demás. Pero también eso, yo lo llamo un versículo 7 como el versículo, guerrero. Eso puede ser para una propaganda para los marineros, como hay. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En toda circunstancia. No solamente los domingos, no de vez en cuando, no cuando te provoca y mucho menos cuando solamente te da las ganas, en toda circunstancia. Seguimos con el versículo 8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial y incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Inútiles. Ahí vemos que los dones son limitados. Son limitados. Tienen una fecha de vencer. ¿Ok? La idea, también vemos en el versículo 10, es la idea de perfección, significa completitud. Tenemos que entender la perfección no como pureza o sin defecto, pero como completo. Si uno va al supermercado y compre un cartón de huevos que trae 12, si hay 12, están perfectas en ese sentido. Aunque puede ser que están un poco, no sé, con defectos o feitos. En ese sentido son completos y perfectos.
cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es imparcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahí? Pablo está explicando que es un proceso parcial o incompleto. Cuando uno está chiquito o niño, uno usa pañales, un biberón, cuna, cosas así. Pero cuando ya estamos maduros, grandes, viejos, ya no nos hace falta. Y es lo mismo, es la misma analogía de crecer en la fe, que ya no nos hace falta esas cosas, porque cuando salimos de este planeta y estamos en la presencia del Señor, todo va a cambiar. La palabra dice que hay dos cosas que son, aparte de Dios, dos cosas que son eternas, y que son la palabra y los humanos, nuestro espíritu eterno. Vamos a vivir por la eternidad con Dios o sin Dios. Y por eso nosotros queremos ser una iglesia de la palabra, no de los dones. Porque cuando estamos leyendo, enseñando la palabra, que tiene un autor humano, también tiene el autor que es el Espíritu Santo. Está Espíritu Santo. Entonces, estamos centrados en la palabra. En otros términos, ustedes conocen la revelación progresiva. La revelación progresiva, que la información, la revelación sigue avanzando. El concepto de que Dios revela la verdad sobre sí mismo y su plan gradualmente con el tiempo, siendo las revelaciones posteriores más completas que las anteriores. Podemos entenderlo de esa manera. ¿Abraham sabía lo mismo que Moisés? Abraham no tenía los mandamientos. ¿Y David sabía un poco más que Moisés? Tenía la promesa del rey iba a nacer de su linaje. Y los profetas después de David sabían más, tenían más información, más revelación que David y Moisés. Claro, Dios va revelándonos información. Y cuando Jesús caminó esta tierra, también recibimos más información, revelación, que tenemos más, tenemos su palabra escrita para nosotros. Así como Dios, quien es infinito en sabiduría y conocimiento y nos conoce, por eso Pablo dice al final que en el futuro que vamos a conocer muchas cosas completamente. Cuando estamos en su presencia, vamos a enterarnos de muchas cosas y todo va a cambiar. Y en ese entonces no nos va a hacer falta esos dones. Entonces los dones sí van cesando. Pero el problema dentro de la iglesia cristiana es cuándo. Y no vamos a meter mucho en eso ahorita, pero van terminando poco a poco. La mejor manera de vivir. Y Pablo termina ese capítulo diciendo esto: 3 cosas durarán. Porque ¿qué no va a durar? ¿Qué no va a durar? Los dones. Pero ¿qué va a durar? La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 cosas es el amor. ¿Y por qué el amor? ¿Y por qué va a durar tanto? Son cosas eternas, ¿cierto?
El amor es parte de Dios. Es una característica de Él. Y si Dios es un Dios poderoso, omnipotente, eterno, y sus características también son eternas. Entonces es algo de Él, es parte de su esencia, de ser un Dios trinitario. Hay amor entre sí, Dios es autoexistente. Voy a profundizarme mucho, perdón, pero Dios trinitario es un solo ser, el único Dios eterno, ¿cierto? De 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una en esencia, igual en gloria, pero distinta en funciones. Es la definición de Dios trinitario, nuestro Dios. Entonces, entre esas personas hay amor, porque hay relaciones. El concepto de los judíos y de los musulmanes, que hay un solo Dios y un Dios autoexistente, no necesita más nada. No es un Dios amoroso. Y ellos, si son honestos, te van a decir eso. Pero nuestro Dios trinitario, consiste de 3 personas, hay relaciones y hay amor. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y por eso el amor es eterno. Y la esperanza es como nosotros respondemos a Dios, con expectativas que Dios va a vencer todo, la muerte del pecado como lo ha hecho, y lo que va a hacer en el futuro. Y también la fe que nos dio Dios para responder a Él, para vivir con Él. Bien, Pablo escribió esa carta a los Corintios porque había divisiones, como hemos visto en el versículo clave, en el primer capítulo de la carta. Habían divisiones, pero la iglesia era una iglesia sólida, pero con problemas. Era una iglesia como la nuestra, que siempre tenemos que desarrollarnos, crecer, madurar. Y Pablo está llamando a ellos a la unidad en la diversidad, ¿cierto? Y eso también nos aplica a nosotros. Somos una iglesia de 15 países. Hablamos un poquito diferente, unos más que otros. Pensamos diferentes, comemos diferentes, tenemos distintas formas de pensar y de vivir, pero el amor es el pegamento y el motivo de Dios para unirnos. Bueno, a lo mejor ustedes han notado la imagen que escogí para la presentación. No sé si alguien está pensando, ¿por qué ese árbol? ¿Saben cuál es el árbol? Una secoya gigante que están en los parques en California y también hay en Chile. Y esto es una analogía para nosotros como iglesia de los árboles secoya grandes. Las secoyas grandes y los bosques de secoyas gigantes son uno de los espectáculos naturales más impresionantes en la planeta. Hay muchos en California, como dije, y pueden alcanzar más de 90 metros de altura, como un edificio de 30 pisos. Y pueden también tener más de 10 metros de diámetro. Son gigantes, son monstruos. Pueden vivir entre 2,000 y 3,000 años. Pero hay algo muy curioso con los secoyas, y escuchen eso. Un solo secoya tiene raíces superficiales. Individualmente tienen raíces superficiales. Sin embargo, cuando crecen juntos en un bosque, sus raíces se entrelazan y se injertan entre sí, proporcionando estabilidad colectiva frente a fuertes vientos
y tormentas. También en las raíces genera como que una red fúngica. Bajo la superficie, una compleja red de filamentos fúngicos conecta las raíces de diferentes árboles. Esto actúa como una red de comunicación, permitiendo que los árboles compartan recursos vitales como agua, nitrógeno, carbono e incluso envíen señales de defensa para alertar a sus vecinos sobre plagas o enfermedades. También en los bosques hay lo que se llama árboles madre. Dentro de esta red, los árboles madre son los árboles más viejos y bien conectados y nutren activamente a las plántulas más jóvenes, proporcionándoles azúcar y otros nutrientes, los que les proporciona una mayor probabilidad de supervivencia. Y eso a los árboles les da resiliencia compartida. Así como un bosque entero se vuelve más resiliente gracias a la interconexión de sus árboles individuales, la iglesia prospera cuando sus miembros se apoyan mutuamente, asegurando que incluso aquellos en situaciones menos favorables pueden prosperar. Es una analogía para nosotros el día de hoy. Hermanos, somos como los corintios. También somos como las secuoyas, con raíces superficiales. Pero juntos somos más fuertes. Nos nutrimos, nos cuidamos, nos protegemos. Muchas personas, muchos creyentes creen que pueden adorar a Dios a su manera. Pero no, Dios es santo. También el libro de Hebreos dice que no dejemos de congregar, porque queremos crecer y madurar, dejar las cosas inmaduras de niño atrás y seguir transformándonos más y más como Jesús. En el comienzo yo hablé de dos errores con el capítulo 13. Uno es aplicarlo nada más en los matrimonios, pero el contexto es para la iglesia, para nosotros. Ese amor sacrificial. Y el otro error que cometemos es muchas veces, y yo me incluyo, entendemos el amor como algo para recibir nada más. Pero el amor es una relación, como una transacción. Uno tiene que dar, otro tiene que recibir. Es un proceso constante. Pero muchas veces cuando pensamos en el amor, pensamos en recibir. Recibir el abrazo cálido. Recibir esa ayuda. Recibir ese cariño. Recibir y recibir y recibir. Pero pocas veces, por la naturaleza pecaminosa, pocas veces pensamos en dar, apoyar, servir, sacrificar. Anoche yo estaba acostado y pensando en el mensaje de hoy, y eso como me vino a la mente, porque muchas veces estamos tan centrados en el amor, y muchas parejas se quejan de yo no recibo. Pero también tenemos que dar, servir, porque servir, sacrificar es amar. En otras palabras, queremos ser amados. Queremos ser amados. Y es normal, es natural. El problema viene cuando no queremos amar. Todo el mundo quiere ser amado, pero nadie quiere amar. O pocos quieren amar.
ese problema. Y el apóstol Pablo le dice, Corintios, iglesia de fe, ámanse. Y estoy hablando mucho más de recibir ese cariño, sino dar, porque cuando yo veo una pareja vieja y yo conozco parejas así y por ejemplo el señor está sirviendo a la señora que está mal de salud, él no recibe casi nada, es el cuidador, o viceversa, está cansado, está frustrado, pero está amando. ¿Y por qué nosotros casi nunca pensamos en eso? El amor no es recibir, sino dar. Vamos a ver el versículo otra vez. Y yo quiero que ustedes coloquen su nombre allí en los blancos. Jeff es paciente y bondadoso. No le preguntan a mi mujer, tampoco a mis hijos, y cuando se despierta mi suegra tampoco. Steven no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y Betty no exige que las cosas se hagan a su manera. Santiago no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Abner no se alegra de la justicia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. José nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Nosotros a veces, de vez en cuando, cumplimos con eso, pero muchas veces no. Y si tú pones tu nombre en cada espacio, es como que una mentira, porque no cumplimos con eso. Y eso es otra forma de ver el pecado. Cuando dejamos de amar, ofendemos a otros. Cuando dejamos de servir y sacrificarnos y elevar las necesidades de otras personas por encima de las nuestras, podemos ofender y hacer daño. No cumplimos con esto. Pero esa es la buena noticia. Eso es la buena noticia. ¿Quién puede cumplir con la ley? ¿Quién puede cumplir con los estándares del Señor? Jesús. Jesús es paciente y bondadoso. Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Es nuestro Señor Jesús. Jesús no exige que las cosas se hagan a su manera. Jesús no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Jesús no se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. Jesús nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En toda circunstancia es nuestro Señor. Y si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Jesús, a Dios, el creador del mundo, es nuestro Dios. Es amor ágape, sacrificial. No es lo que nosotros tenemos que hacer para ganar el amor de Dios. No, es un amor incondicional que nos ama. Y si aceptamos a Jesús como el sacrificio perfecto, que vamos a recibir ese perdón que nos hace falta.
No podemos dejar de congregar en la iglesia, hermanos. Es parte, es el proceso que Dios usa para transformarnos. Es un instrumento de la bendición del Señor. A mí me encanta lo que dice Juan acá. Dios mostró, ese es el Evangelio en 2 versículos. Dios mostró cuánto nos ama al enviar su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Pero no termina ahí, porque tenemos que responder y aplicar y vivir como Jesús. Queridos amigos, queridos corintios, querido iglesia de fe, mis hermanos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. No recibir amor, dar amor. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Bueno, voy a ser un poco personal. Para mí no es fácil estar aquí. No es fácil. Y si fuera por mí, yo no estaría en la iglesia de fe. Jamás. Humanamente. Yo estoy muy cómodo en mi iglesia americana, donde se habla inglés, donde yo puedo escuchar más fácil, donde yo tengo muchos amigos, mi familia, mis padres. No tengo que a veces de vez en cuando sentirme un poco incómodo por no hablar dominicano, entender los chistes. Yo creo que tengo que trabajar doble para preparar para cualquier enseñanza. Si fuera por mí, no lo elegiera estar acá. Y ustedes, yo sé que ustedes me entienden porque están trabajando en esta cultura, una cultura que no es suya. Es frustrante. Es frustrante. Pero Dios me ha llamado aquí. Yo veo a Dios como está obrando en sus vidas, en la vida de la iglesia. Puedo sentir como Dios ha estado obrando en mi vida para exponer áreas de mi vida, de mi cultura, de mis preconcepciones, para mostrarme mis defectos, estando acá en la iglesia de fe. La realidad es que yo soy lo que se llama task oriented, orientado a las tareas y no tan orientado o dirigido a las relaciones. Yo no soy muy relacional, soy introvertido y americano de hecho, peor todavía. Pero aquí en la iglesia yo he visto amor. Yo he sentido calor. Dios ha desafiado mis perspectivas de la vida sobre lo que significa vivir y cómo hacer una iglesia, una comunidad de los creyentes. Dios me ha mostrado su gracia, amor y misericordia aquí en la iglesia de fe, de manera que nunca jamás habría experimentado si yo nunca fuera de mi zona de confort en mi iglesia,
he experimentado una bendición tan enorme. Y yo veo que el Señor está trabajando dentro de mí. Pero no es fácil. No es fácil. Yo le doy la gracia al pastor Gonzalo, y yo le he dicho varias veces ya que yo nunca dejaría a alguien como yo predicar. Y también a Marisol por animarme a servir acá como un misionero doméstico. ¿Para qué ir a otro país si los países llegaron acá? Pero la verdad, iglesia de fe, gracias. Gracias por hacerme más como Jesús. Gracias. No voy a llorar más, Martín. Estar aquí ha sido una bendición mayor que estar en cualquier otro lugar. Este es el amor que Pablo nos enseña en su carta. El amor sacrificial, el amor ágape. Es duro, agotador, pero es amor ágape. Y ahora ustedes. Somos una iglesia de inmigrantes. No todos, pero la mayoría. Y yo he visto cosas tan bonitas acá de pasar momentos como no tienen familia, que están juntos, que se ayudan. En los días feriados se reúnen. Se visitan en la hospital cuando están enfermos, se cocinan, son generosos. Yo he visto tantas cosas maravillosas, pero somos pecadores redimidos. También yo he visto grupos, los grupitos, como dice Gonzalo. He visto, y me incluyo, malas actitudes acerca de la iglesia. Puede ser a otro hermano, puede ser a los líderes. ¿Quién hoy se levantó con mala actitud que no quiso venir a la iglesia? ¿O quién piensa como la iglesia, como nada más es escuchar música buena y un mensaje inspirador? La iglesia es mucho más que eso. Nosotros descuidamos la iglesia, el concepto, las enseñanzas. ¿Quién solo viene cuando le conviene a la iglesia a participar? No quiero que se sienten culpables, pero les digo que cuando no vienen y no participan, pierden una gran bendición. Una gran bendición. Pierdes la oportunidad de ser bendecido, escuche, alentado, consolado, inspirado, amado. Te pierdes grandes conversaciones, un buen chiste, un cálido abrazo. Hermano, hermana, usted es parte de la iglesia de fe. Cuida esa relación, pero con mucho amor. Pero peor aún, porque cuando usted no participa, cuando usted no viene, está privando a otros de bendiciones, de tu abrazo. Como en ese versículo en 1 de Juan, que muchas veces la manera que Dios abraza un hermano es a través de nosotros. ¿Cómo vamos a abrazar a nadie si no estamos? A alguien si no estamos.
También hay inmadurez en la iglesia, siempre, en cualquier iglesia. Inmadurez. Unas personas se enojan tan rápido y toman todo tan personal. Es un signo de la inmadurez. La iglesia necesita tu presencia. Y cuando somos inmaduros así, estamos elevando nuestras emociones por encima de todas las cosas. No estamos pacientes con los hermanos si nos ofendemos tan fácil. Yo sé que también aquí, en un grupo de este tamaño, tiene que ver corazones que están dolidos, lastimados por algo que hizo otro hermano. Pero también hemos ofendido y lastimado a otros. Quiero que el Espíritu Santo administra su corazón y te convence. ¿Tienes celos de alguien en la iglesia? Por cualquier motivo, un don espiritual que tiene, o que sea una persona más bonita, o qué sé yo. Tantas maneras que nosotros nos enojamos con otros. ¿Hay alguien aquí esta mañana que ha guardado rencor o resentimiento con un hermano? Examina tu corazón y deja que el Espíritu Santo te traiga a esa persona a la mente. Porque nosotros también hemos herido y ofendido a otros. Como una secuoya necesita al bosque, tú necesitas la iglesia de fe. Yo necesito la iglesia de fe. Te necesitamos. Me necesitan. Es la mejor manera de vivir, con amor. Amor incondicional, ser bondadoso, paciente. Necesitamos tus dones, pero el amor es superior. El amor ágape, amor sacrificial. ¿Qué les parece si todo el mundo se pone de pie? Y yo voy a invitar a hermano Abel que pase. En este momento, si usted necesita hablar con alguien, a pedir perdón, ese momento. Tenemos que seguir luchando para construir relaciones saludables aquí en la iglesia. Es el momento de orar juntos, de agarrar la mano de la persona que está al lado, que toda la iglesia esté unida, unidad en la diversidad. Ya tenemos el ejemplo de Jesús de entregar su vida para nosotros. Tenemos que dejar de querer siempre estar amado y tenemos que amar. Tenemos que dejar de pedir la bendición, sino hazme una bendición para los demás. Dejar de estar bendecido y ser la bendición. Amén. Vamos a orar juntos como iglesia.